Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. A continuación, escucharemos en Aligar, mi amor, la voz de la periodista y escritora colombo-venezolana María Fernanda Barreto. Ella es integrante del capítulo de Venezuela de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y para esta entrevista realizada por Elisa Giordano, ella abordará un poco el estado actual de las relaciones internacionales entre la tríada Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Este es un esquema que durante muchos años ha funcionado en mi pueblo, en Colombia, que lo hemos tenido que padecer, y en él lo que se ve también es un fortalecimiento de las estructuras del narcotráfico que pretenden, como ya lo veníamos diciendo, es expandir este modelo muy a lo colombiano de la paramilitarización al servicio de los gobiernos subordinados de nuestra región, lo que implica a su vez un aumento de la corrupción de los estados y la transnacionalización de lo que ya no es un fenómeno colombiano, sino que es un fenómeno que se viene extendiendo como un virus por toda Latinoamérica, de la llamada parapolítica a través del servicio y la estrategia imperial de los Estados Unidos. Vamos a escuchar entonces a María Fernanda aquí para Aligar, mi amor. En Aligar, mi amor, la presencia de los países hermanos de Latinoamérica y el Caribe es imprescindible a la hora de comprender por dónde van los ejes de la política internacional y también la de nuestro país. Hoy traemos la voz de una investigadora colombo-venezolana, educadora, feminista y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Nos referimos a María Fernanda Barreto. Buenos días desde Argentina. Elisa Giordano te saluda. Hola, buenos días compañera, un abrazo para ti, un abrazo al pueblo argentino y en particular a los oyentes y las oyentes de tu programa. Muchísimas gracias. Si te parece, hacemos una evaluación de lo que está sucediendo en Colombia. Bueno, en realidad ciertamente es muy difícil, no solo por mi naturaleza colombo-venezolana, sino por la geopolítica del imperialismo en este momento, hablar de Venezuela y no hablar de Colombia y viceversa, ¿no? Uno, porque en Venezuela hay un proceso revolucionario en construcción desde hace 20 años y los Estados Unidos, como representante del imperio capitalista, ha ocupado a Colombia y la ha convertido en la cabeza de playa del ataque a la revolución bolivariana. Entonces, pues en ese sentido, hay un conflicto social y armado dentro de Colombia que, lejos de ser resuelto, está siendo agudizado por la oligarquía colombiana, por las orientaciones del imperio estadounidense, y en este momento estamos ante la grave coyuntura de que los Estados Unidos está tratando de promover lo que sería la primera guerra fratricida en nuestra América del siglo XXI entre Colombia y Venezuela. Estamos en comunicación con María Barreto desde Venezuela y quiero preguntarte especialmente cómo reacciona el pueblo colombiano ante los asesinatos de los líderes sociales, el ingreso de las tropas de Estados Unidos y la emergencia sanitaria en este momento. Colombia tiene unas corporaciones mediáticas muy fuertes y muy mafiosas, como casi todo en Colombia funciona a manera de carteles, ¿no? Eso mismo pasa con las corporaciones mediáticas. Pero desde finales del año 2019 en Colombia vimos unos grandes protestas convocadas a partir de un paro nacional que se convocó el 21 de noviembre del 2019 y que movilizó por primera vez en mucho tiempo a las principales ciudades de Colombia. Se mantuvo una resistencia, no solamente en una insurgencia, sino sobre todo en un pueblo organizado, principalmente en las zonas rurales, pero también en los movimientos estudiantiles, movimientos de mujeres y étnicos, que es visible en este momento a través también de ese genocidio, ¿no? Es decir, hay un genocidio que el Estado colombiano está perpetrando contra líderes y lideresas sociales justamente porque hay movimientos sociales
y líderes y lideresas dentro de esos movimientos sociales que en todos estos años no se han callado, no se han resignado a la situación de opresión que vive Colombia. Entonces, en este momento hay una crisis social arrastrada de todo el siglo XX, pero que se ve, como ya lo decíamos antes, agudizada con la situación de la pandemia y de ese autoritarismo que ha hecho incluso de la pandemia otra excusa más para reprimir al pueblo, y con la llegada de nuevas tropas, nuevos contingentes estadounidenses a Colombia, que hay que decir que los Estados Unidos envían regularmente contingentes a Colombia, tanto militares como de contratistas militares privados, sobre todo desde la década de los 90, con la llamada, entre comillas, guerra contra el narcotráfico, y posteriormente a partir del funcionamiento del Plan Colombia. Y ahora, desde que llegó la Revolución Bolivariana al poder, como dije antes, Estados Unidos tomó a Colombia como la principal cabeza de playa para agredir a Venezuela, y entonces más que nunca están ocupando militarmente Colombia. Entonces, estas manifestaciones populares que han vuelto a darse son una mezcla de todo, como creo que son todas las grandes protestas populares, son el producto de las injusticias económicas, de las injusticias que se han visto manifiestas en la salud, pero también una población que es fuertemente reprimida para que no salga a trabajar a la calle, pero a la que no se le ofrece ninguna alternativa de sobrevivencia. Claro, entonces eso, agravado con el hecho de que ya es Vox Populi en Colombia, que se está tratando de involucrar a Colombia en una guerra con Venezuela que solamente empeoraría el conflicto social y armado que vive Colombia, pues es el detonante que sacó de nuevo algunos grupos a las calles el día lunes, obviamente con la situación de pandemia y de represión, porque hay una imposición de la cuarentena por la vía violenta. No han sido protestas masivas como las del año pasado, pero es de esperarse que esas protestas vuelvan a las calles tan pronto pase esta situación sanitaria. Se ve muy complicado el tema. Incluso el lunes en una de estas marchas fue detenido un referente de derechos humanos, fueron violentados trabajadores de prensa. O sea, la escalada de violencia de parte de las fuerzas públicas cada vez es mayor. La impunidad cada vez es mayor. La situación de derechos humanos en Colombia es realmente desesperante y dolorosa, sumamente dolorosa. En Colombia se está perpetrando un verdadero genocidio que además incluye dos etnocidios: el etnocidio contra las comunidades indígenas de Colombia y el etnocidio contra las negritudes de Colombia. Es sin duda un genocidio porque es sistemático, porque maneja similares modus operandi ya, y porque tiene detrás de sí como autores intelectuales a los mismos intereses, y aún así ese escándalo que debía haberse despertado en toda nuestra América por ese genocidio no existe. Hay un silencio total en torno al genocidio que se está cometiendo en Colombia y que con la pandemia no ha hecho más que acelerarse. Exacto. Si el año pasado se estaba asesinando alrededor de 3 líderes sociales cada 2 días, ahora en tiempos de pandemia se está asesinando a un líder social por día o lideresa social por día, y a veces hasta 3 cada 2 días. Pero además del genocidio hay otra violación sistemática de los derechos humanos en la judicialización de los líderes y lideresas sociales de todo tipo, los líderes campesinos, las lideresas campesinas, étnicos, sindicalistas. A cualquier defensor de derechos humanos se le puede detener un día sindicándolo de terrorismo, por ejemplo, entonces lo detienen un año en una cárcel, y después del año lo declaran que no había ninguna prueba para detenerlo. Colombia es cabeza de playa para la aplicación de la doctrina Monroe a toda nuestra América. María, a raíz de lo que planteás sobre la estrategia política colombiana, ¿cómo la definirías vos? Ese modelo de narcopolítica se está exportando desde Colombia. Fíjate, por ejemplo, a Bolivia, cómo se visibilizó con el golpe el crecimiento del paramilitarismo dentro de Bolivia. Increíbles violaciones de derechos humanos en Bolivia, y ahí hay que mencionar al compañero Facundo, que en grave estado de salud
en este momento detenido en Bolivia. Y el esposo de Yanine Áñez es nada más y nada menos que un político de la derecha colombiana. Y ese mismo modelo también de represión lo está exportando las fuerzas militares colombianas y la Policía Nacional colombiana a través de la Fuerza Armada chilena y los Carabineros de Chile hacia el pueblo chileno. Pasa en Colombia porque eso va a proyectarse, se está proyectando sistemáticamente hacia toda nuestra América. Claro, por eso es que continúan teniendo un papel fundamental los medios de comunicación comunitarios y alternativos, y en este caso, por ejemplo, como ustedes, pues la radio, no solamente el internet, sino incluso la radio, sigue teniendo un papel estratégico porque la radio sigue siendo más difícil de censurar. El papel de los medios de comunicación alternativa y las radios comunitarias, y que los pueblos, sobre todo los pueblos de nuestra América, dejamos cada vez más lazos entre los movimientos sociales. En Venezuela sabemos que hubo siempre, pero se incrementa según los momentos, el tema de las falsas noticias, las fake news. La situación de guerra mediática contra Venezuela es realmente es extrema, es una situación realmente extrema. Hay unos centros de producción de noticias falsas contra Venezuela que los podemos ubicar en Miami, en el triángulo, digamos, Miami, Madrid, Bogotá. En ese triángulo se están produciendo constantemente noticias falsas contra Venezuela y se están desde ahí irradiando a todo el mundo, traduciéndose a distintos idiomas. Y hay un hecho muy reciente y que en Argentina van a poder verificar, y es que, por ejemplo, hace una semana y algo, tal vez unos 15 días, la agencia F y AP sacaron una noticia de que la cifra que decía el presidente Maduro de muertos por el COVID-19, que para ese momento era alrededor de 10, era falsa, y que en realidad se trataba de 30.000 personas que habían muerto en Venezuela por el COVID-19, imagínate, 30.000. Entonces, esa matriz de opinión tan falsa que se generó sobre Venezuela, yo la conocí a través nada más y nada menos que del Clarín, que lo publicó, lo hizo titular, y a través del Clarín fue que yo vi esa información, por lo que me imagino que mucha gente en Argentina haya visto ese titular. No había ninguna muestra o atisbo de prueba científica de la afirmación, es decir, no había periodismo. En verdad es un desastre todo este manejo, y el tema de la pandemia también aportó a desenmascarar a los modelos de comunicación dominantes y a la similitud que existe entre los países. María, ¿podremos construir una salida hacia un mundo mejor? Por supuesto que sí, compañera. O sea, si algo nos caracteriza a los hombres y mujeres revolucionarios es que tenemos esperanza. Si no tuviéramos esperanza, no haríamos de cada día una jornada de lucha, que es lo que hacemos desde cualquier trinchera en la que nos encontremos, ¿no? Fundamental son los movimientos sociales, las organizaciones populares. En ese movimiento social que, bueno, en Venezuela apunta hacia la construcción de un Estado comunal, pero que en Colombia apunta hacia la construcción de un pueblo en resistencia. Y en esta crisis del capitalismo, como en todas las crisis del capitalismo, hay un momento, un germen para que crezca con más fuerza una alternativa a este sistema brutal y salvaje que se nos ha impuesto en los últimos siglos. Para nosotros fue un placer comunicarnos con vos, María Fernanda. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes y con el pueblo argentino y los pueblos que los escuchan. Un gran abrazo, compañeras. Mucho cariño también para ustedes. Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.